Espero que se haya gozado en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y que haya adorado también su santo nombre. Qué bueno que están aquí. Bendiciones. Gracias por estar aquí, por hacer ese gran sacrificio, tiempo sobre todo es lo que necesitamos para estar delante de Dios. Y qué bueno que está aquí. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y te voy a invitar que abras tu Biblia en San Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Ok, vamos a leerlo. Yo lo leo y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra que nos has dado, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre Santo, que este mensaje, que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, que pueda traer fruto, Padre, fruto de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda, Señor, también crecer, Señor, para que así podamos también nosotros, Señor, salir y ser enviados por ti, como lo que hoy vemos en medio de esta palabra, Señor, que tú estás escogiendo, estás llamando, Señor, a tus discípulos para ser enviados. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Pues hoy que estamos nosotros hablando sobre todo de la mayordomía, creo que estamos aprendiendo mucho acerca de lo que es la mayordomía y hablamos de estos temas porque entiendo, ¿verdad?, que todo aquel que se acerca a los pies de Jesucristo es llamado para que en un futuro también pueda ser enviado, ¿no? O sea, ya usted está siendo llamado para ir y servir a otros. En la palabra hay un versículo que nos enseña esto, que dice que nuestro Señor Jesús dijo esto: yo he venido para servir, mas no para ser servido. Entonces, si nuestro Señor, el Salvador, siendo el Hijo de Dios, vino para servir, entonces cuánto más nosotros que somos aquellos que redimió, aquellos que estaban en una condición donde no había vida, donde no había esperanza para nosotros, cuánto más nosotros no serviríamos a un Dios que es todopoderoso. Entonces, piense esto, llévese esto a su casa, piense que ahora usted está siendo llamado para servir, ¿sí? Claro, también para ser servido, ¿no? Va a haber alguien también que le va a extender la mano, pero piense más en cómo servir a los demás. Amén. Entonces, en la palabra que nosotros vimos, hermanos, estamos viendo cómo Jesús está llamando a sus discípulos, También vemos, a través de toda la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo invirtió su tiempo, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre estos 12, sobre estas 12 personas. Invirtió tiempo en el desarrollo para que ellos en un futuro también fueran enviados. ¿A dónde? Pues a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que en un futuro también yo, como hijo de Dios, voy a ser enviado.
voy a ser enviado, usted va a ser enviado. Usted está siendo llamado para ser enviado. ¿Sí? Pero cuando vemos la Escritura, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es un Dios perfecto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, Él también requiere que las cosas que se hagan sean perfectas, ¿verdad? Pero somos hombres pecadores, ¿no? Entonces, al ver cómo Él está eligiendo a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos y cómo Él los está enviando, vemos, hermanos, que Él, nuestro Señor Jesucristo, está aceptando la posibilidad de que estos hermanos fracasen al ser enviados, que no hagan bien el trabajo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se arriesga a hacer esto. Entonces, también nosotros, aunque reconociendo nuestras imperfecciones, reconociendo que somos pecadores, Dios nos ha escogido para ser enviados. Posiblemente también cometamos errores, nos equivoquemos, ¿sí? Pero eso Dios acepta, Dios nos recibe. ¿Para qué? Si nosotros fracasamos, si nosotros no hacemos bien el trabajo, cuando nosotros vengamos nuevamente a nuestro Señor, Él nos va a corregir nuestros errores, ¿sí? Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a instruir en lo que nosotros hicimos mal, ¿sí? Él es el que nos va a llevar por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que precisamente para eso el Espíritu Santo fue enviado, para llevarnos a toda verdad, para enseñarnos, ¿sí? Entonces, tal vez muchos de ustedes al escuchar que están siendo llamados para ser enviados, posiblemente no se sienta preparado, no se sienta bien que está siendo llamado. No se preocupe, ¿sí? Porque tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios de amor, que nos ha escogido con ese propósito. Si te equivocas, no te preocupes. Cuando tú regreses, Él te va a corregir, Él te va a enseñar. Entonces, si nosotros queremos ser ese tipo de persona, lo único que necesita Dios es tu corazón, es tu disposición para hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, piense esto, usted está siendo llamado para ser enviado. Amén. Tal vez se equivoque, tal vez tenga errores, no se preocupe. Dios es el que nos va a enseñar. Entonces, en la Escritura que nosotros leímos, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo los está llamando a sus discípulos. Y nosotros entendemos que un discípulo es un aprendiz, ¿sí? Es alguien que está siendo enseñado por otra persona. Pero en este caso, como discípulos de Cristo, hermanos, nosotros somos más que un aprendiz. Nosotros somos de aquellos que debemos de sentarnos, aprender, escuchar la voz del Señor y llevar esto a una imitación completa de lo que el Señor Jesús nos está enseñando, ¿sí? O sea que usted está aquí para ser imitador de Jesucristo. Amén. Usted tiene que imitar lo que el Señor Jesús hace, te enseña. No, usted no va a imitar a ninguna otra persona, ¿sí? Usted no va a imitar ni al predicador, ni ninguno de los hermanos que esté aquí. Usted está aquí para ser imitador de Jesucristo. Amén. Con ese propósito Dios nos ha llamado, ¿sí? Entonces, ahí sentado usted va a aprender, pero más que aprender, lleve esto a la imitación de Jesucristo. El apóstol Pablo aprendió esto, y esto mismo también recomienda a sus seguidores del apóstol Pablo. Sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo también, ¿sí? Quiere decir que el apóstol Pablo aprendió muy bien de los apóstoles, ¿sí? Él fue enseñado por los apóstoles. Entonces,
pero los apóstoles aprendieron muy bien de Jesús. Entonces, cuando usted está siendo llamado para ser enviado, usted tiene que concentrarse en ser un imitador de Jesucristo. Que a donde quiera que usted sea enviado por nuestro Señor Jesús, usted se preocupe por imitar a nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos ese llamado de ser imitadores. Entonces, esto es precisamente lo que los discípulos hicieron, ¿sí? Aprendieron a tal forma que ellos se volvieron imitadores de Jesucristo. Aquí va lo importante. Todo es importante, ¿no? Pero vamos paso por paso. ¿Cómo dijo el Señor Jesús que conocerían a sus discípulos? ¿Entiende? ¿Cómo es que reconocerían que eran discípulos de Jesucristo? Vamos a leer una escritura en San Juan 13, capítulo 34 y al 35. Allí está la respuesta. ¿Cómo es que nosotros, que somos enviados por Jesucristo, vamos a ser reconocidos que somos discípulos de Jesús? San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice de esta manera. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35 dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Amén. Es una palabra, hermano, tal vez difícil, fácil para escuchar, pero difícil para mostrar. ¿Sí? El Señor nos manda y nos pide que en esto nos conocerán a nosotros como discípulos, si nos amamos los unos a los otros. ¿Sí? En esto conocerán. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted cuando usted sea enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio? ¿Qué va a hacer? Amar. ¿Sí? La semana pasada hablamos de una palabra que es la compasión, tener compasión. Y hablé y dije que compasión está relacionada con el amor. ¿Se acuerda de eso, no? Está relacionada con el amor. Estas dos palabras son importantes que tú las recuerdes cuando tú salgas a predicar el Evangelio, cuando seas enviado ahí donde hay necesidad. Estas dos palabras tienes que llevarlas muy bien en cuenta, y es algo que nunca se te tiene que olvidar. ¿Sí? Porque aun cuando les prediques, aun cuando les hables de Jesucristo, nunca te olvides del amor. ¿Sí? Nunca te olvides del amor, de la compasión hacia los demás. Entonces, el amor que tú vas a ir a mostrar, por el cual te conocerán que eres discípulo de Jesucristo, tiene un modo especial. Un modo especial. ¿Sí? ¿Cuál es ese modo especial? Que dice el Señor Jesús, es como yo. O sea, el Señor Jesús, refiriéndose a Él, dice, como yo os he enseñado. Así dice. Esa es la palabra que usa el Señor Jesús. Como yo te he enseñado a amar, así tienes que amar a los demás. ¿Sí? O sea, aquí entra a lo que estaba hablando de la imitación. Tú no tienes que imitar a nadie más, tú tienes que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser un excelente imitador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amar. ¿Sí? Por eso el Señor enfatiza y es claro en lo que dice. Es como yo te he enseñado. No trates de mostrar otro tipo. O sea, fíjese, la palabra también dice, hay una palabra que dice
un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. O sea, ese nuevo, un mandamiento nuevo os doy, se refiere que era como Él nos lo estaba enseñando. ¿Sí? No como nos lo enseñaron en el pasado. Moisés había hablado también del amor, de amarse los unos a los otros. En la ley de Moisés también está que uno tiene que mostrar amor. ¿Sí? Pero ya no era como lo enseñó Moisés, ahora era una manera nueva y era en la forma como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la nueva forma de amar, de amarnos los unos a los otros. Amén. ¿Entiende lo que estamos hablando hoy de los discípulos de Jesús? ¿Sí? Por eso al principio, cuando iniciamos la clase de mayordomía, yo hablé, era algo especial en tu vida que está sucediendo. Ahora ya no somos simplemente oyentes. Quiero que le des esa importancia. Ahora estás siendo llamado para ser enviado, para predicar el Evangelio. Entonces, ahora otra pregunta que tal vez tengas en tu mente. ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo voy a mostrarlo? ¿No? Sí, ya sé que tengo que amar, pero ¿cómo voy a mostrar amor? Al prójimo, ¿cómo voy a mostrarle amor a aquellos que yo me encuentre o a donde yo vaya? Esto lo vemos en San Juan. A ver. En San Juan 13, 12 al 17. San Juan 13, 12 al 17. Ahí está la forma en cómo nosotros vamos a amar a los demás. Y tal vez también te cause un poquito de asombro, porque muchas veces es lo que nos falta hacer. Ser ese tipo de hermano, ser ese tipo de persona, ser ese tipo de discípulo, ser ese tipo de creyente. Vamos a ver, voy a leerlo, si ya lo tiene, bueno, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Esa parte a mí me gusta mucho. Si las hicieres. ¿Sabes de lo que está hablando el Señor Jesús, no? Él está hablando de lo que ya hizo. Él rindió un servicio a sus apóstoles. ¿Cuál fue ese servicio? De lavarle los pies a sus discípulos. Como maestro, como Señor, Él no tenía derecho de hacerlo. Para eso están los discípulos. Jesús pudo haberle pedido a un discípulo, a Mateo, no sé, a los que estaban ahí, hey, lávale los pies a todos tus hermanos. ¿Sí? Pero Él quiso darnos ejemplo del servicio que nosotros tenemos que dar a los hermanos. Tú no tienes que esperar para que alguien te sirva. Tú tienes que estar dispuesto para servir a los demás. Ahora tu prioridad son los hermanos antes que tú mismo. Ahora primero está Arturo antes que yo. Primero están ustedes antes que yo. Amén. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo. El amor que tú vas a mostrar es en servicio.
Fíjese, o sea que póngase a pensar. Supongamos que usted va a predicar el evangelio. Se encuentra una necesidad, pero como ve que están en apuros, otro día vengo, regreso. No, si usted va a visitar a alguien y usted ve que hay una necesidad, ore con ellos, involúcrese. Es la manera en que usted los va a ganar para Cristo, sirviendo. A veces el evangelio no solamente es y predicarlo, sino involucrarte en servicio, en ayudar. ¿Sí? Eso es predicar el evangelio de Cristo. A veces pensamos, por eso cuesta realmente trabajo, ¿no? Porque, como dije, usted puede ir a visitar a alguien, lo ve que están pasando por una situación difícil y usted piensa, no, ahorita no es tiempo. No, hoy es el tiempo. Porque usted necesita ir, orar con ellos, ayudarlos. ¿Qué necesita, mi hermano, mi hermana? ¿Sí? Tal vez no tenga tiempo de mencionarle el evangelio. Tal vez no tengas tiempo. Pero yo te aseguro que ellos estarán agradecidos contigo y se acordarán por siempre lo que hiciste en ese momento. Tú fuiste ahí porque fuiste enviado por Jesús. Tal vez encuentres. Ahora fíjese, ay Dios. Ahora fíjese lo que nos muestra la palabra, mi hermano, ¿no? O sea que la palabra de Dios nos dice que Él los llamó para enviarlos. Pero la palabra también nos dice que Él les dio autoridad. ¿Para qué? La palabra de Dios dice para echar fuera demonios y sanar enfermos y quitar toda dolencia. ¿Sí? O sea, usted ya tiene la autoridad para hacer todo esto. Ya se la dio. ¿Sí? Usted es el que va a ir a sanar. Usted es el que va a ir a ayudar ahí. ¿Cómo cree que se va a sanar o le vamos a quitar toda dolencia a las personas? Pues cuando usted se involucra precisamente en ayudar a los hermanos, en ayudar a las personas. Ahora, aquí es cuando entra lo de la mayordomía, ¿no? Tal vez usted lleve solamente, híjolas, $20, $50, y ve la necesidad y pues eso es lo único que traigo. Bueno, pues ahí está, porque usted está aprendiendo que todo lo que usted tiene no es de usted, es del Señor. ¿Sí o no? Ahí está ¿sí? Y como también estamos aprendiendo, cuando usted hace eso, yo sé que el Señor lo va a bendecir a usted también, dándole más. No sé de qué forma, pero siempre hay una forma, una manera. ¿Entiende? Por eso la disponibilidad de poder ayudar, de poder servir a los hermanos. Sí, aquí está el ejemplo. Si el Señor, siendo el Señor, se quitó la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, entonces también nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Amén. ¿Sí? Ahora fíjese, otro punto importante es lo que está sucediendo aquí. Cuando el Señor Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, está sucediendo algo. El Señor ya sabe que Pedro lo va a negar. ¿Sí? El Señor ya sabe que Judas Iscariote lo va a traicionar. Y también ya sabe que todos los que están ahí, todos los demás, lo van a abandonar. Pero aún así, con el amor que lo caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, le lavó los pies. Ese es el gran ejemplo que Él nos da. ¿Sí? Tal vez el favor, lo que yo estoy haciendo cuando voy a visitar o cuando voy a predicar el evangelio, tal vez el favor que yo hice, el servicio que yo les rendí, no me lo tomen en cuenta. Piensen en el Señor Jesús, que pasó lo mismo. Él también pasó lo mismo. Él fue traicionado. Él fue abandonado.
Y aquellos que creían que lo podían todo, lo traicionó. ¿Quién es? Pedro, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. Las dolencias, ¿sí? Las dolencias. ¿Por qué sufre el mundo? El mundo sufre porque pasa por diferentes dificultades. No sabe de la bendición que se está perdiendo al rechazar el evangelio. Eso es lo que le va a traer la bendición. Eso es lo que va a curar todas sus dolencias. Eso es lo que va a curar sus enfermedades. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo, mis hermanos? Entonces, en el versículo 4, nosotros leemos que nuestro Señor Jesucristo ahora ya no los llama discípulos, sino que ahora los llama apóstoles. ¿Sí? Ahora les llama apóstoles. Y eso significa que ellos son mensajeros de Cristo, enviados a proclamar el reino de Jesucristo. ¿Sí? Entonces fíjense que pasamos de ser oyentes a ser discípulos, de discípulos pasamos a ser apóstoles, mensajeros. ¿Sí? Somos mensajeros de Jesucristo. Eso es lo especial que tenemos nosotros. ¿Sí? Y sobre todas las cosas que ahora se nos ha dado autoridad. ¿Sí? Se nos ha dado autoridad para ir y evangelizar. Alguien te puede decir, bueno, ¿y tú por qué haces esto? Bueno, yo tengo autoridad del que está allá en el cielo. Él fue el que me envió. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cómo él se convirtió al cristianismo? La palabra de Dios dice que una luz lo iluminó, cayó a tierra. Cuando él se dio cuenta que era el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Allí está la disposición. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa es la misma disposición que nosotros tenemos que tener. Cuando venimos a Jesucristo, ya no eres dueño de tu vida, ahora le pertenece a Cristo. Y esas son las palabras que tenemos que hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? La gente, hermano, necesita del evangelio. La gente no necesita dinero, no necesita riquezas. La gente que está allá afuera necesita conocer a Dios. Aquel que tiene poder de sanar toda enfermedad, aquel que tiene poder de sanar toda dolencia. Eso es lo que tú necesitas ir y predicar. Pero necesitas involucrarte. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, hermanos, ya no debemos de esperar a que se nos diga qué hacer. Amén. Ahora eres parte del pueblo de Cristo y debes de tener esa disposición de ayudar dentro del pueblo de Dios. Entonces, ahora aprendió estas cosas importantes en tu vida, ¿no? Tenemos que ir a predicar el evangelio, pero con amor y con compasión. ¿Sí? Si algún día nosotros nos olvidamos de predicar de esta forma, créamelo, mi hermano, y te lo digo por experiencia, pero la palabra no fluye, no sale, porque comienzas a hablar de tu propio entendimiento. El amor y la misericordia no están en tu mente. ¿Sí? Por eso las dificultades muchas veces en tu propia vida son de bendición. ¿Sí? Porque en esa necesidad que tú te encuentras, comienzas a buscar más del Señor. Cuando tú compartes un mensaje, fluye dentro de ti, porque estás en esa dolencia, estás pasando por esa preocupación y la palabra de Dios fluye. Las experiencias también que pasamos como iglesia,
con ustedes como hermanos, eso también hace que nosotros nos acerquemos a Dios en oración. Cuando preparamos un mensaje, lo preparamos en el amor de Cristo, con compasión hacia los que van a escuchar. Y la palabra fluye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Cristo, tenemos la compasión y la misericordia del Señor Jesús. Amén. Aquí así acuérdate de estas dos cosas, más bien tres cosas. Hoy que estás aquí, conviértete en ese imitador de Jesucristo. Tú no tienes que imitar a nadie más. ¿Sí? En eso de imitar a Jesucristo, a imitar a nuestro Señor Jesucristo, esas dos cosas que te mencioné, el amor y la compasión, que nunca se te olviden. ¿Sí? Somos hijos de Jesucristo, entonces tenemos que hacer de esa misma manera. ¿Sí? Involúcrate a servir al Señor. Involúcrate a servir a los hermanos. Bendito Dios. Muy bien, hermanos. Qué bueno que hemos escuchado esta palabra y saber la responsabilidad tan grande que tenemos delante de un Dios todopoderoso. Como le decía, siéntase usted especial. Usted es enviado desde alguien que habita allá en las alturas. ¿Sí? No somos enviados por ninguna autoridad terrenal, sino que somos enviados por una autoridad celestial. Amén. Finalizamos este servicio y primeramente Dios, pues nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? Que Dios me los bendiga y los guarde durante la semana. Bendiciones a todos.